Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con árboles no dirigidos, algoritmo de Prim. El problema nos pide usar el algoritmo de Prim empezando en el vértice A, para calcular el árbol de expansión mínima correspondiente al grafo que se muestra en la imagen. Además nos piden indicar el orden en el que se van añadiendo las aristas al árbol pedido. Solución. Iniciaremos nuestro análisis a partir del nodo o vértice A. Ten en cuenta que podemos iniciar en cualquier nodo o vértice del árbol. Además, nos apoyaremos en una tabla. En dicha tabla, en la primera columna, ubicaremos el número de aristas. En la segunda columna, ubicaremos el menor camino o la menor arista hacia los demás nodos. Y en la tercera columna, el peso de dicho camino o dicha arista. Dicha tabla nos permitirá indicar el orden en el que se va añadiendo los caminos o aristas del árbol de expansión. Ten en cuenta que buscamos producir un árbol de expansión mínima. A continuación ubicaremos el nodo vecino con menor peso entre los caminos hacia los demás vértices, partiendo del vértice A. A continuación ubicaremos el nodo vecino al nodo A, con menor peso entre los caminos hacia los demás vértices. Tenemos del grafo que el peso asignado al camino AB es 3. Para el camino AE el peso asignado es 3. Para el camino AG el peso asignado es 4. De esta forma notamos que los caminos AB y AE tienen el menor peso de incidencia comparado con el peso 4 asignado al camino AG. En este caso particular, cuando se tienen dos caminos con el mismo menor peso asignado, debemos analizar las aristas de los nodos siguientes. Es decir, para el nodo B, los pesos asignados de las aristas son 3, 4 y 7, sumando en total 14. Para el nodo E, los pesos asignados de las aristas son 3, 4, 7, 11, 4, 5, sumando en total 34. De esta forma, consideramos dirigirnos por el camino AB, ya que al analizar el nodo B y el nodo el nodo B tiene menor suma de los pesos asignados a todas sus aristas. De modo que en la tabla colocamos el camino AB cuyo peso asignado es 3. A continuación, buscamos los nodos vecinos al nodo 4. Notamos que hay dos caminos, uno hacia el nodo C y un segundo hacia el nodo E. De grafo notamos que el camino BC tiene peso asignado 7. El camino BE tiene peso asignado 4. Ten en cuenta que podemos utilizar cualquier arista de grafo siempre y cuando estén en conexión con un nodo utilizado. Es decir, podemos utilizar el camino AE cuyo peso asignado es 3 y el camino AG cuyo peso asignado es 4. De modo que decidimos elegir el camino AE, ya que tiene el menor peso asignado entre los últimos caminos mencionados. En la tabla colocamos AE cuyo peso asignado es 3. Seguidamente buscamos los nodos vecinos al nodo E. Notamos que el nodo E tiene 5 nodos vecinos, el nodo B, el nodo C, el nodo D, el nodo E y el nodo G. Tenemos del grafo que el peso asignado al camino EB es 4. Para el camino EC el peso asignado es 7. Para el camino ED el peso asignado es 11. Para el camino EF el peso asignado es 4. Para el camino EG el peso asignado es 5. Ten en cuenta que además podemos utilizar cualquier arista del grafo siempre y cuando esté en conexión con un nodo utilizado. Importante para nosotros que en el grafo no se deban formar ciclos. De esta forma, no podemos considerar el camino EB, ya que los vértices A, B y E estarían formando un ciclo. Entonces, podemos utilizar el camino BC, cuyo peso asignado es 7, el camino AG, cuyo peso asignado es 4. De esta forma, notamos que los caminos AG y el camino EF tienen el menor peso asignado comparado con los pesos asignados de las demás aristas. En este caso particular, cuando se tienen dos caminos con el mismo menor peso asignado, debemos analizar las aristas de los nodos siguientes. Es decir, para el nodo G, los pesos asignados de las aristas son 4, 5 y 1. En total, estas aristas suman 10. Para el nodo F, los pesos asignados de las aristas son 1, 4 y 12. En total, estas aristas suman 17. De modo que decidimos dirigirnos por el camino AG, ya que al analizar los nodos G
y F, el nodo G tiene menor suma entre los pesos asignados de sus aristas. En la tabla colocamos el camino AG, cuyo peso asignado es 4. Ten en cuenta que podemos utilizar cualquier arista del grafo siempre y cuando esté en conexión con un nodo utilizado. Además, no se deben formar ciclos. De esta forma, descartamos el camino GE, ya que estaría formando un ciclo entre los nodos A, G y E. Notamos del grafo que podemos utilizar el camino EF, cuyo peso asignado a la arista es 4. El camino ED, cuyo peso asignado es 11. El camino EC, cuyo peso asignado es 7. El camino BC, cuyo peso asignado es 7. De modo que decidimos dirigirnos por el camino GF, ya que este camino tiene el menor peso asignado comparado con las últimas aristas mencionadas. En la tabla colocamos el camino GF, cuyo peso asignado es 1. A continuación buscamos los nodos vecinos al nodo F. Notamos que hay dos nodos vecinos, el nodo E y el nodo D. Para el camino FE el peso asignado es 4. Para el camino FD el peso asignado es 12. Notamos que el camino FE no lo podemos utilizar, ya que estaría formando un ciclo con los vértices A, G, F, E. Además, ten en cuenta que podemos utilizar cualquier arista del grafo siempre y cuando estén en conexión con un nodo utilizado. En nuestro caso podemos utilizar el camino ED, cuyo peso asignado es 11, el camino EC, cuyo peso asignado es 7, y el camino BC, cuyo peso asignado es 7. De este modo decidimos dirigirnos al nodo C, ya que el peso asignado a estas dos aristas es el menor comparado con los pesos asignados de las últimas aristas mencionadas. Dado que solamente podemos elegir uno de los caminos, para este caso podemos elegir cualquiera de los dos. En nuestro caso consideraremos el camino BC. En la tabla colocaremos el camino BC, cuyo peso asignado es 7. Finalmente buscamos a partir del nodo C los nodos vecinos. Tenemos el nodo D y el nodo E. Para el camino CD el peso asignado es 10. El camino CE no lo consideramos debido a que el nodo E ya ha sido utilizado. Ten en cuenta que podemos utilizar cualquiera de los caminos o aristas del grafo siempre y cuando esté en conexión con un nodo utilizado. En nuestro caso podemos utilizar el camino ED, cuyo peso asignado es 11, el camino FD, cuyo peso asignado es 12. De modo que decidimos dirigirnos al nodo D por medio del camino CD, ya que tiene el menor peso asignado entre las últimas aristas mencionadas. En la tabla colocamos el camino CD, cuyo peso asignado es 10. De esta forma hemos determinado el árbol de expansión mínima correspondiente al grafo, cuyo peso total es 28.